Estamos aquí delante de la presencia del Señor para hablar nuevamente de su palabra. Y lo primero es que, tenemos que ver a nuestro alrededor, ver las noticias internacionales, todo lo que está aconteciendo. Y está claro de que las escrituras poco a poco se han estado cumpliendo y cada día se ven más y más señales de que Yeshua, Jesús, ya está pronto en venir. Más como dice la escritura también, que no vendrá el Hijo del Hombre sin que venga primero la apostasía y el hijo de pecado. Para poder entender esto, hay una preocupación creciente en las congregaciones con el tema de si va a haber arrebatamiento, si no va a haber arrebatamiento, si es antes, durante o después de la tribulación. Sin embargo, lo más importante que yo encuentro en las Escrituras, lo más reiterativo de parte de Dios en las Escrituras, no es el arrebatamiento, porque de hecho solamente hay un texto específico que dice que entonces los que hayamos quedado, o sea, los muertos en el Señor resucitarán primero y los que hayamos quedado recibiremos un cuerpo transformado. Ese no era un tema tan importante para Dios como el tema de la salvación. Yo veo en las Escrituras que más que hablar de métodos, más que hablar de un escape, más que hablar de religión, el mensaje de Jesús siempre se concentró en la salvación del mundo. ¿Y esa salvación en qué se basaba? ¿En qué se ha basado? Se basa siempre es en la reconciliación de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios colocó al hombre, a Adán, como su representante en la tierra, le entregó todo para que señoreara, para que fuera señor de toda la creación. Y en un momento dado, él y su mujer pecaron porque desobedecieron un mandato directo de Dios. Y eso nos separó, eso rompió y modificó nuestro ADN, en el cual entró la muerte. De ahí es que vienen las enfermedades, de ahí es que viene el envejecimiento, de ahí es que vienen anomalías en el ADN, que a veces las personas ven a un niño que nace con un defecto, una enfermedad, y se preguntan, ¿por qué Dios lo creó con esa enfermedad? No, Dios no crea a la gente, no creó a la gente con enfermedades. De hecho, las únicas dos personas que Dios creó fueron Adán y Eva. El resto de la humanidad somos descendientes de ellos. Eso hay que tenerlo bien claro. El modelo de Dios fue que hizo un hombre perfecto. Pero por el pecado cayó maldición. Esa maldición trajo una degeneración del alma, del cuerpo. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia haya maldad, haya degeneración, enfermedades, cualquier cantidad de cosas. Entonces cuando Jesús vino, Él vino para reconciliarnos con Dios, para ser el único mediador entre el Padre y nosotros, para ser nuestro abogado, dice la Escritura. Pero ¿cómo podemos, o mejor dicho, cómo identificamos ese derecho legítimo al reino de los cielos? Lo primero que tenemos que saber es que pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Hay personas que cuando uno les dice esto se ofenden porque creen que tienen que cambiar de religión,
porque dicen a lo mejor, no, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto, yo soy aquello. Y no se trata de un cambio de religión, porque a fin de cuentas las religiones no han hecho nada por la humanidad. Una que otra acción de justicia social, sí, pero la religión realmente lo que ha hecho es adaptar al ser humano a normas, a captar seguidores y muchas veces a despojar a la gente de su dinero. Y esa es una de las principales críticas que existen actualmente. A veces yo veo gente que acusa, no, yo no creo en esa religión o no, a las iglesias porque me piden diezmo, me piden esto, me piden aquello, me piden dinero. Y yo siempre recuerdo decir, si se trata de cuestión de dinero, hay una religión que es financiada por la mayoría de los estados a través de los impuestos. Yo no pertenezco a esa religión. En los países donde esa religión es oficial, los gobiernos, parte de los impuestos que nos cobran cuando compramos una gaseosa, un refresco, una comida, ropa, X, parte de esos impuestos los usan para financiar esa religión. Y en este caso a mí no me piden permiso para eso. Por ejemplo, la gente que asiste a un brujo o a un hechicero o a alguien, un chamán, a veces les piden un carro, una casa porque van a aumentar de grado, sobre todo cuando están en santería. Les piden cosas recontracostosas. Hablar de diezmo y ofrenda sería estar en pañales al lado de eso. Muchas veces la gente se meten hasta en créditos simplemente para un bautismo de una religión X, para aumentar de nivel y de grado espiritual. Cuando Jesús dijo que la paga del pecado es muerte, cuando Él nos vino a redimir, y la palabra redimir lo que significa es que Él vino a pagar el pecado, la culpa que nosotros cometimos. Eso quiere decir que nosotros somos los que deberíamos haber sido crucificados en todo caso, y no un inocente. Ahora, ¿por qué aceptar ese sacrificio? ¿Cuál es la diferencia? Porque la mayoría de las personas creen que tienen ganado el cielo porque hacen obras buenas, porque dicen yo no le hago daño a nadie, yo no hago esto, no hago aquello, yo hago los 10 mandamientos, X. Hay unos que creen que por cumplir los mandamientos son salvos. Entonces vamos a hablar de dos listas de las cuales habla la Escritura con respecto a los que heredarán el reino de los cielos y los que no van a entrar en el reino de los cielos. Y para entender esto vamos a hablar primero de los que no van a entrar en el reino de los cielos. Así que vamos a verificar primero en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 24. Romanos, capítulo 1, 24. Dice de la siguiente manera. Vamos a ir un poquito más atrás, desde el verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La vanidad
oscurece, entenebrece, quita luz, quita visión al corazón. ¿Ok? Seguimos el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y seguimos. Vamos a bajar un poco. Vamos a continuar aquí. En el 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta retribución, entre tantas cosas, enfermedades. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda, aquí viene la lista, de toda injusticia, fornicación, la fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, es decir, chismosos, detractores. Detractores son personas que ven a otro hablando la verdad y quieren contradecirlo, tratar de demostrar de que están equivocados. Aborrecedores de Dios, personas que hablan cualquier cantidad de cosas en contra de Dios, le echan la culpa de todo lo que le pasa en la vida. Injuriosos, personas que andan culpando a los demás de hechos que no necesariamente han hecho. Soberbios, es decir, personas que no escuchan a los demás, que creen que se las saben todas. Altivos, gente que se cree mejor que los demás. Inventores de males. Desobedientes a los padres. La desobediencia a los padres es algo que no agrada a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quien las practica. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a ver. Esto es tan importante para Dios que no se quedó con ese texto, sino que también lo habla a la congregación de Corintios. En 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. .
Desde el verso 7 dice de la siguiente manera: así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a sus propios hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Pone punto y coma, y aquí viene una lista de lo que significa para Dios ser injusto. Entonces dice, estamos en el verso 9 de 1 Corintios capítulo 6. Ni los fornicarios, es decir, los que hacen relaciones sexuales, sin estar casados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí se hace una diferencia entre afeminados y los que se echan con varones. Afeminado es una persona que no necesariamente es homosexual, pero que es amanerado. Y obviamente los que se echan con varones está hablando de los homosexuales. Esto está en la Biblia y lo dice el apóstol Pablo. Esto no es un tema de ser evangélico, de ser testigo de Jehová, no, de religión. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Fíjense que no dice los alcohólicos, sino los borrachos. O sea que eso de estar bebiendo todos los fines de semana, echando esas rascas, que es muy conocido y muy popular, sobre todo en Latinoamérica, a Dios no le agrada y es parte de ser injusto, y los injustos no heredan el reino de Dios. Y seguimos. Ni los maldicientes. Ser maldiciente es hablar mal, no solamente decir maldito, sino cuando tú desprecias a una persona y le dices insultos. Me atrevo a decir que también implica las palabrones. Ni los estafadores, aquellas personas que pretenden darse de que son más vivos que los demás, y hacen cualquier engaño para obtener dinero. Ninguna de estas personas heredará el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que si tú has cometido algunos de estos errores, que yo también he cometido algunos de estos errores, pero en el nombre de Jesús y con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nosotros podemos ser limpiados y lavados de esto. Fíjate que no dice que por entrar a una religión o a una organización religiosa o a una iglesia, sino que es por el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si esto no nos queda suficientemente claro, el apóstol Pablo vuelve a decir las mismas palabras en Gálatas capítulo 5, verso 19 y 21. Dice de la siguiente manera: o vamos a ponerlo desde el 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, no estás bajo la ley.
Algunas personas interpretan esto como que no hay que cumplir la ley de Dios y no está hablando de esto. En términos hebraicos, cuando te dice no estar bajo la ley, es el equivalente cuando una persona, vamos a suponer, ha cometido un homicidio, lo van a sentenciar y le dicen que está bajo pena de muerte. Estar bajo ley quiere decir que pasaste por encima. ¿Entiendes? Estar bajo la ley quiere decir que está bajo el castigo o bajo la penalización de la ley. Entonces, si eres guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la penalización de la ley. No estás, vamos a decirlo así, penalizado por la ley. Porque las cosas del Espíritu son en contra de las cosas de la carne, de las cosas que se oponen a Dios. Y manifiestas, entonces te habla de las obras de la carne para que las reconozcas. Manifiestas son las obras de la carne que son, es decir, lo que está contra Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes, parecidas a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley de Dios que prohíba amar, ni que prohíba tener gozo, ni que prohíba tener paz, ni que te prohíba tener paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. A eso es lo que se refiere. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, voy a recitar nuevamente el verso 24 del capítulo 5 de Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted se dice ser de Cristo y ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, esa es la razón por la que un cristiano verdadero, sin importar la denominación, se va a reconocer. Porque si has crucificado tu carne, entonces has crucificado las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Las vuelvo a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, si Dios permite que en la Escritura se esté repitiendo de manera reiterativa, es porque es importante. Es muy importante, de hecho. Pero muy importante. Y entonces allí vamos a Apocalipsis, un texto más, ver capítulo 21. Y esta vez el que habla no es el apóstol Pablo. Para aquellas personas que de repente discrepan, porque yo conozco algunas personas que dicen: yo acepto las palabras del Mesías, de Yeshua, de Jesús, pero no acepto las palabras de Pablo, porque he escuchado eso también. Si tú crees que eso es nada más dicho por el apóstol Pablo, entonces en Apocalipsis, mira lo que dice.
Voy a ir al capítulo 21 desde el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién estaba sentado en el trono? Dice así, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras? Las que vienen a continuación en el verso 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Entonces, el que está hablando en este momento es Jesús. ¿Quién es el que estaba hablando? Lo dice el verso 5, el que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono. Entonces Jesús está sentado en el trono. Y Jesús está diciendo estas palabras. En el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Quiere decir que hay que vencer. Para heredar hay que vencer. Para heredar hay que vencer. Y dice en el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí me está hablando claramente el texto, que no es como muchas personas hablan, de que tú te mueres y hasta ahí llegó. Hay una consecuencia por el pecado. Está la muerte física, que es la primera muerte, o la muerte de este cuerpo terrenal, donde el polvo vuelve al polvo, ciertamente. Pero los que han cometido pecados como estos, tienen una segunda muerte, que es la muerte del alma. Y esa consiste en que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Serán destruidos en el lago de fuego. Entonces, eso no es importante que conozcamos estas cosas. Ahora, en contraposición, ya estamos viendo que los que practican estas cosas es porque no tienen Espíritu Santo y porque no han aceptado el nombre de Jesús. Esos son los dos básicos requisitos de los que habla la Escritura. No habla de pertenecer a una organización religiosa. No habla de leerte los libritos que te puedan dar unos supuestos estudiantes de la Biblia. No habla de que tienes que ir a todos los cultos de una iglesia todos los días. No habla de que tienes que encerrarte en un monasterio o de que tienes que irte a un templo a pernoctar las 24 horas del día. No te habla de meditación, te habla de aceptar a Jesús como Señor y su Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Porque estos son entonces las personas que no heredan el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Quiénes sí heredan el reino de los cielos? Entonces, en primer lugar, el que acepta a Jesús como Señor y el que acepta el Espíritu Santo, que es el que va a hacer morir y el que va a crucificar las obras de la carne, para que practique los frutos del Espíritu, que no, contra esos frutos no hay ley, que es lo que acabamos de leer. Entonces nos vamos a Mateo, capítulo 5, desde el verso 1, y mira lo que dice. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él
sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es premio, es recompensa, se puede interpretar también como herencia. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vamos a analizar uno por uno. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu es lo contrario a la persona altiva, es lo contrario a la persona orgullosa que no escucha a los demás. Porque un pobre en espíritu entiende que por más que conozca algo, más que estudie algo, o más que procure incluso las cosas de Dios, su conocimiento siempre va a ser pobre. ¿Por qué? El conocimiento de Dios es un conocimiento ilimitado. Es un conocimiento que no tiene ni principio ni fin. Entonces, siempre su espíritu es pobre porque siempre va a necesitar la riqueza de la gloria del conocimiento de Dios. No importa cuánto haya hecho o cuánto sepa. Nunca va a ser suficiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En ese grupo de los que lloran están los que sufren vituperios. El mismo apóstol Pablo, lo leímos hace un momento, dice, ¿por qué no sufres el agravio? La tendencia que tenemos todos, porque incluso yo muchas veces caigo en eso también, es que cuando nos agreden, venimos y nos defendemos y tratamos de contrarrestar y si es posible pelear y dar nuestro punto de vista y defendernos con uñas y dientes. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense que una de las obras de la carne, ¿cuál es? Ser iracundo, andar en pleitos y en contiendas. Y la bienaventuranza habla de que actuar de la manera contraria, es decir, ser manso, es una de las cosas que te bendice para heredar el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia es desear todo lo que es contrario a la injusticia. Y ya vimos una lista bien larga de lo que es la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Borrachera, fornicación, adulterio, homicidio, murmuración, todas esas cosas. El que desea una vida o vivir lejos de todas esas injusticias es alguien que tiene sed de justicia. Y ellos serán saciados, dice la Escritura. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Escritura habla también en contra de las personas que no tienen piedad. Muchas veces caemos en eso, que nosotros por defendernos cometen algún acto de injusticia con uno,
y la persona a lo mejor hasta se arrepiente y nosotros, yo no te perdono porque es que el único que te perdona es Dios. Cuando el mismo Padre nuestro, que lo he dicho muchas veces, dice, perdónalos, o mejor dicho, dice, perdóname, Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan de cada día danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Tener misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Ser limpio de corazón es lo contrario a. Es lo contrario a la avaricia. Es lo contrario a prácticas sexuales indebidas. Es lo contrario a la lascivia, es lo contrario a tener malos pensamientos. Y yo sé que en esta época es bien complicado, sobre todo por el bombardeo que hay en el internet, que a veces quieres poner una película cristiana o a veces o cualquier cosa informativa y sale cualquier cantidad de publicidades que llevan a otras cosas. Bienaventurados los pacificadores. Pacificador no es una persona que huya del conflicto. Es una persona que hace el rol de mediación para que un conflicto se resuelva de la mejor manera. A veces para resolver un conflicto lo mejor es apartarse. A veces para resolver un conflicto hay que confrontar con sabiduría. Ser pacificador es eso. Cuando los ánimos están caldeados y se va a caer en la irracionalidad. Entonces, intervenir y hacer una mediación para que ambas partes tomen conciencia de la situación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es interesante. Muchas veces la gente que profesa una religión cristiana, estoy hablando de ya sea testigo de Jehová, evangélico, adventista, judío mesiánico, somos perseguidos cuando decimos, mira, no hagas eso porque eso es avaricia, no hagas eso porque eso es malo, no hagas eso porque nada más deseando a otra mujer estás cometiendo adulterio, fornicación, y caemos en ser agredidos con bullying. Se burlan de nosotros, ¿no? Porque dicen que somos unos tontos, que no, que esa religión tuya, que todo para ti es pecado, ¿no? Eso es parte de la bienaventuranza. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa, por Jesús, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estas son las cosas que distinguen a una persona justa de una persona injusta, según los criterios de Dios en las Escrituras. Y aún así, como la salvación no es por obras, esto tiene como requisito principal aceptar a Jesús como Señor y Salvador y al Espíritu Santo. Si esta palabra te ha tocado hoy, pues, yo quiero orar por cada una de las personas que están viendo este mensaje, corto, breve, sencillo. Si quieres puedes cerrar los ojos, si no quieres cerrarlos no hay problema. Dios igual va a escuchar tu oración porque Dios está en todo lugar. Dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, ahí estoy yo. Dios habita también en medio de la alabanza del pueblo, y la alabanza no es nada más cantar canciones. También es hablar de su palabra y hablar de las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y lo primero que hizo fue sacrificarse en un madero, en la cruz, por nuestros pecados.
fueron clavadas sus manos para santificar las obras, las malas obras que hacíamos nosotros. Él recibió una corona de espinas para lavar los malos pensamientos que todos hemos tenido. Recibió estacas en sus pies para purificar las malas andanzas que hemos tenido en nuestra vida en algún momento. Fue bofeteado, golpeado en los ojos, en la boca, tal vez hasta en la nariz, por causa de cada palabra maldicha que hemos hecho alguna vez, por causa de cada cosa que hemos visto indebida, por causa de a veces hasta un perfume te puede llevar a ser tentado. También él fue traspasado en un costado. Y eso es interesante, porque si la Escritura me dice a mí que de un costado fue sacada la mujer, entonces quiere decir entonces que Jesús fue traspasado no solamente por los pecados del hombre, de Adán, sino por los pecados de Eva, por los pecados de toda una humanidad, para restaurar la creación, para que de esa costilla donde fue atravesado ya no iba a salir Eva, sino que iba a salir su pueblo, su esposa, lo que se conoce como la iglesia de Cristo. Y fue atravesado en el corazón para que nuestras malas obras muriesen. Y ese ser traspasado en el corazón, cuando habla de circuncisión, la palabra brit es cortar la carne. El corazón es carne. Y entonces ahí se le da cumplimiento a la Escritura cuando dice: yo haré un nuevo pacto con ustedes, no como el pacto que hice con sus padres, sino un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es un nuevo brit, una nueva circuncisión. Una circuncisión del corazón, que es lo que siempre habló la Escritura, desde el Antiguo Testamento incluso. ¿Por qué aceptamos a Jesús? Porque Jesús literalmente fue crucificado y fue circuncidado en el corazón. No por Él, porque Él es Dios, por nosotros. Cuando tú lo aceptas, aceptas su corazón circuncidado. Y cuando su Espíritu Santo viene, Él se encarga de circuncidar el corazón. Por eso es que cuando eres consciente de tus pecados, viene un dolor intenso al corazón que te hace buscar a Dios. Esa es la circuncisión del corazón. Padre Celestial, bendecimos esta hora, Señor. Permite que las personas que escuchen este breve mensaje de tu palabra, Señor, tomen conciencia de su naturaleza, de mi naturaleza pecaminosa, Señor. Queremos orar por cada uno de los corazones que oyen este mensaje de hoy, Señor. Te pido, Señor, que repitan estas palabras junto conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he cometido injusticia, Señor. En algún momento he sido adúltero, fornicario. Cada una de las cosas que están en esta lista, Señor. A lo mejor no todas, pero sí algunas. Y las personas que practican estas cosas no entrarán en el reino de Dios, sino que tienen su parte en el lago de fuego, Señor. Yo quiero estar contigo eternamente en el reino de los cielos. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, Jesús. Y quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me llene. Dame la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para ser merecedor de tu gloria, merecedor de tu reino. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.